Hija queridísima, siento la necesidad irresistible de bajar del cielo para visitarte como madre. Y si tú me aseguraras de tu amor filial y de tu fidelidad, yo me quedaré para siempre contigo en tu alma, para hacerte maestra, modelo, ejemplo y madre amorosísima. Vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, esto es, el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que me abras. ¿Sabes? Con mis mismas manos te ofrezco como don este libro. Te lo ofrezco con anhelo materno para que tú, a tu vez, leyéndolo, aprendas a vivir de cielo y ya no más de tierra. Si tú conocieras mis anhelos, mis suspiros ardientes y hasta las lágrimas que derramo por mis hijos, si tú supieras cómo ardo de deseos de que escuches mis lecciones todas de cielo y aprendas a vivir de voluntad divina. En este libro contemplarás maravillas. Encontrarás una madre que te ama tanto que sacrificó a su amado hijo por ti, y así poder hacerte vivir de esa misma vida de la cual ella misma vivió sobre la tierra. Ahí tienes, pues, explicada la finalidad de este libro. Quienes lo acojan con amor serán mis primeros hijos afortunados, que pertenecerán al reino del fiat divino. Y yo, con letras de oro, escribiré sus nombres en mi materno corazón. ¿Ves, hija mía? Ese mismo amor infinito de Dios que en la redención quiso servirse de mí para hacer descender al Verbo eterno a la tierra, ahora me llama otra vez a intervenir y me confía la costosa misión, el sublime mandato de formar sobre la tierra a los hijos del reino de su divina voluntad. ¿Qué tal, amigos? Diálogos Divinos, les saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Sí, buenas noches. Ale Carrega. Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Pues estamos en pleno mayo, mes de la Virgen. Hablemos de la Virgen. Hablemos de la Virgen. El hablar de la Virgen es algo que sobrepasa cualquier intento, ¿no?, que podamos tener de abarcarlo, de enmarcarlo en un programa. Pero en este libro que nos ofrece la Virgen, que es el libro de la Reina del Cielo, en el reino de la divina voluntad, ella nos va a ir ofreciendo poco a poco, o sea, lecciones para irnos como adentrando en esta vida, cómo se vive en la divina voluntad, qué significa, pero con ejemplos de la vida de ella, o sea, ejemplos muy fáciles, muy prácticos, y sobre todo con todo el deseo de que nosotros lo vayamos como adoptando como cosas propias, ¿no? Y que vayamos intentando llevarlo a cabo. Para entender a María, debemos primero entender qué quiere decir Inmaculada. Y debemos entender que es una criatura total y absolutamente excepcional, y que nunca habrá nadie igual que ella. O sea, no me refiero a la misión de maternidad, sino me refiero a su formación, a lo que ella es en sí misma, a su ser, porque siendo Inmaculada es la única persona, exceptuando a Jesús, claro, o sea, la única persona que es exactamente tal y como Dios habría querido a la familia humana, tal y como Dios nos hubiera querido a nosotros, a ustedes, amigos, pero que debido al pecado, a la desobediencia de Adán y a todo el pecado ya personal que tenemos, nos resulta prácticamente imposible. Así que vamos a dedicar algunos de algún tiempo, ya puede ser de este o de algunos programas, para entender cómo es que María fue formada. Formada me refiero a su alma, ¿no? No me refiero a la parte corpórea, porque ella es hija de dos personas humanas, o sea, totalmente normales, Joaquín y Ana, y su formación fue igual que la formación de todos nosotros, pero su alma es en donde estriba esta enorme diferencia, ¿no?
Así que vamos a empezar, vamos a ir leyendo poco a poco. Ella nos lo marca como pasos, los pasos que la divinidad fue haciendo en su alma para irla creando de esta manera e irla poniendo en ese nivel que es total y absolutamente nada más exclusivo para ella. A ver, vamos al primer paso. Y siempre es la Virgen hablando. Siempre es la Virgen hablando y lo vamos a ir resumiendo, no es toda la lección, sino un punto principal, ¿no? Sí, es el primer paso. Oh, cómo suspiro por tener una hija que quiera vivir toda de mi voluntad divina. Dime, oh hija, ¿me contentarás? ¿Me darás tu corazón, tu voluntad, toda tú misma en mis manos maternas, a fin de que te prepare, te disponga, te fortifique, te vacíe de todo, de modo que pueda llenarte toda de luz de divina voluntad y forme en ti su vida divina? Por eso, apoya tu cabeza sobre el corazón de tu mamá celestial y sé atenta a escucharme para que mis sublimes lecciones te hagan decidir a no hacer jamás tu voluntad, sino siempre la de Dios. Tú debes saber que yo conocí mi voluntad humana solo para tenerla sacrificada en homenaje a mi Creador. Este es un punto que es importante. Solamente un acto hizo la voluntad humana de María, que es la renuncia a actuar ella. ¿Sí? Y ese debería de ser como el único acto que nosotros debiéramos de llevar a cabo con nuestra voluntad si es que deseamos llegar a vivir en este reino. Así que bueno, simplemente aclarado eso, vamos a seguir. Sí, y ese acto no fue sobre la tierra, o sea, sobre la tierra el 100% de sus actos son divinos. Así es. No, esto nos está hablando en el momento de la formación de su alma, de la creación de su alma, ¿no? Y nos lo va a ir diciendo dentro de unos momentos, pero sí vale la pena aclararlo ahorita. Mi vida fue toda de voluntad divina. Desde el primer instante de mi concepción fui plasmada, enfervorizada y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Ahora, hija de mi corazón, escucha a tu mamá. Espérame tantito, o sea, es purificado el germen humano. Germen es semilla, o el germen humano es aquello que nos hace ser seres humanos, ser hombres. Y en ella, o sea, es purificado, no hace un nuevo germen. Ese germen que estaba manchado por la culpa original se purifica y es como si nunca hubiera habido pecado original, desobediencia. Y eso es lo que permite que Dios pueda seguir viendo en aquella alma de María, seguir viendo su creación y no lo que el hombre hizo con su creación. ¿Sí? En nosotros ¿quedará aplastado ese germen o es el mismo proceso? Bueno, a Luisa le dice que en los escritos dice que con María fue un acto único y que no se repetirá, que es purificar el germen humano. Si en alguien, por ejemplo, si en Luisa hubieran hecho lo mismo, Luisa hubiera sido inmaculada. ¿Sí? O sea, pero entonces Jesús le dice, en ti hicimos otro prodigio jamás realizado, que es tener aplastado tu germen humano. Ahora, ese acto de aplastado el germen humano de Luisa, dice Jesús que también será único en la historia. Pero aquí entra un pequeño problema que yo creo que no hemos entendido bien las palabras de Jesús. Porque si es único en la historia, entonces ninguno de nosotros podrá llegar a vivir en la divina voluntad. Tenemos que entrar por una decisión propia, por una decisión de pelear, de quitar
con nuestras fuerzas quitar el acto de la voluntad humana, eso sí. Pero una vez estando ya dentro, hay lecturas donde Jesús nos dice que ya resulta prácticamente imposible salirse. Si es imposible, entonces quiere decir que hay algo que mantiene ese germen humano aplastado y que ya no puede entorpecer nuestra decisión de vivir o no vivir en la divina voluntad. Así que veámoslo como simplemente como dice, o sea, en Luisa lo tiene aplastado. Y ahora, en nosotros, ¿qué irá a suceder? Yo diría que es algo similar. Probablemente no sea él el que lo aplaste, probablemente, sino seamos nosotros mismos los que lo mantengamos aplastado. No está hablando del enemigo, porque luego se confunde y dice, no, es que María es la que tiene pisada la cabeza de Satanás. Bueno, pero eso es de Satanás. Aquí está hablando del germen humano. O sea, y ese germen humano es lo que me hace sentir todo lo que yo siento que es contrario a Dios y que me lleva de alguna manera a hacer el mal que no quiero o no me deja hacer el bien que quiero. San Pablo. ¿De acuerdo? Sí, a lo mejor es un proceso como que al crecer la vida divina, la vida humana se queda de su tamaño. O sea, el germen humano se va quitando. Ya es microscópico. Pero siempre será una decisión de nuestra voluntad la que lo mantenga ahí. ¿Sí? En fin, no sabemos, es un poquito difícil o especulación. Mejor lo dejamos simplemente como dice, aplastado. Aquí, espérame tantito, volviendo a lo de la Inmaculadez de María, a nivel espiritual, ella antes de nacer en la tierra, su alma fue purificada, su germen fue purificado. Así es. Ahora, en nosotros nacemos ya con el pecado y se nos purifica espiritualmente en el momento del sacramento del bautismo. Bueno, se nos perdona el pecado, no es que se nos perdone el pecado, sino se restituye la mitad de los dones que Adán perdió, de dones sobrenaturales. Adán fue dotado con voluntad divina y con vida divina. La vida divina le daba toda la, ¿cómo diríamos?, calidad o todos los atributos necesarios para considerar como vida divina, o sea, en él. Y la voluntad divina era la que iba a mover esa vida para que todos los actos de Adán resultaran como actos divinos y se le pudiera atribuir la capacidad de injertarse en el acto único de Dios. Cuando Adán desobedece, se pierden estos dos dones. La vida divina con todo lo que contenía y la voluntad divina para mover aquella vida. En el bautismo se nos restituye la vida, pero se restituye en germen, no en plenitud. Y es un germen de vida divina que tenemos que ir alimentando y haciendo crecer, pero con actos humanos, con virtudes, y esas virtudes deberían de estar valorizadas por la gracia, porque la virtud por sí misma humana, el acto humano virtuoso, no es capaz de hacer crecer la vida divina. Tiene que llevar algo de Dios y esa es la gracia. El ejemplo es todos los del Antiguo Testamento, pues fueron grandes hombres, grandes, yo diría santos. Un Abraham, que es el padre de la fe, un Moisés, un profeta como no ha habido otro, con el cual yo hablaba, dice Yahvé, cara a cara. En fin, hubo personajes enormes, pero ninguno de ellos pudo entrar al cielo porque estaban carentes de la gracia.
Por lo tanto, quiere decir que con todas sus virtudes, ninguno pudo entrar. Así que se necesitaba forzosamente la acción del Redentor. Entonces, nuestro injerto ahora con el bautismo es como aquello que Jesús les lleva al seno de Abraham para decirles, aquí está, les doy mi vida, mi germen de vida, para que ahora sí todo lo que han hecho tenga el valor y las características necesarias para entrar al cielo. Ujú. No sé si Sí, queda... entonces María ya nació con la vida divina integrada. Así Por eso es. ya no necesitó bautismo y ya llegó como la llena de gracia. Por eso le decimos llena de gracia, porque ya llegó con todo el Con paquete. todo el paquete. Y llegó con voluntad divina obrante. Ujú, eso ahorita lo O vamos a ver. sea, así es. Ujú. A ver, seguimos. Dice, ahora, hija de mi corazón, escucha a tu mamá, haz a un lado tu voluntad humana, conténtate de morir antes que concederle un acto de vida. Fíjate qué palabras precisas, ¿no? Conténtate con morir antes que darle un acto a tu voluntad. Sí, Cuando uno oye hablar, cuando uno oye opiniones, cuando uno mismo se analiza y queremos siempre poner algo de lo nuestro. Cuando estamos tratando de injertar o de insertar en esta vida divina cosas nuestras, cosas humanas, cosas de virtudes, perdón, pero lo que estamos haciendo es desnaturalizar lo que Dios, la obra de Dios, y no le estamos permitiendo llevarla a cabo. No le estamos permitiendo purificar, ennoblecer, dotarnos con todo lo necesario. ¿Sí? dice, si tú la tuvieras sacrificada en honor a tu Creador, el querer divino hará el primer paso en tu alma y te sentirás rodeada de un aura celestial, purificada y enfervorizada, de modo de sentirte aniquilar los gérmenes de tus pasiones y te sentirías puesta en los primeros pasos del reino de la divina voluntad. Wow. Perdón por el wow. O sea, esto es enorme. Con el solo hecho de querer disponerme a entrar, todos los gérmenes, todas las pasiones humanas quedan detenidas. Ya no se atreven a molestarnos. Por lo tanto, primera señal de que vamos bien encaminados y de que quizá estamos realmente entrando en este ámbito es que nuestras pasiones humanas desaparecen. Pero ¿eso es antes de la batalla con el demonio o después? Bueno, es que es todo un proceso, ¿no? Primero está el desapego, está todo. Si nos fijamos, aquí María está hablando de la parte de ella. En nosotros esa purificación tiene que llegar y tenemos que llegar a decidir entrar o no entrar. Y esa decisión conlleva muchos actos, pero que se concentrarían en uno solo, que es el desapego, el abandono, el deseo de sufrir, la aceptación del sufrimiento, todas las normas de vida que nos da Jesús, el espíritu de mortificación, el espíritu de caridad, el espíritu de rectitud, en fin, todo eso que parece como una secuencia, todo eso es un solo acto. Y una vez cuando está eso, ahora viene la pelea con el demonio. Ahorita la Virgen nos está planteando lo primero. Esta pelea con el demonio va a aparecer nuevamente un poquito más adelante y también más adelante en nosotros. Pero vamos a irlo por pasos. Ahorita lo importante es eso. O sea, el tener la plena conciencia de nunca darle vida y que nuestras pasiones, en el momento que estemos pensando en entrar,
se detienen. Primera señal, ya no siento la misma inclinación hacia aquello en donde antes me sentía atraído. Segundo paso. En cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió. Se puso en fiesta al ver mi germen, aquel germen humano puro y santo como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre. Y el fiat divino hizo entonces el segundo paso en mí. Espérame. Es en cuanto el querer divino se vuelca en María. ¿Qué es el querer divino? Es el acto único de Dios. Y ese acto único de Dios, ¿cómo lo podríamos definir? Simplemente como vida divina. En cuanto la vida divina se vuelca sobre aquella criatura, en ese momento es cuando todo queda como ya sellado, inmaculada. ¿Sí? Confirmado. Confirmado todavía no, Okay. pero ya sellado, decir, sí, aquí está la vida divina. O sea, digo que no confirmado porque falta la aceptación de María. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Es como cuando Dios pone el aliento en Adán. En Adán, así es. En Adán le está dando su vida, pero no está confirmada. Falta la prueba de Adán, que es en donde Adán falla, y entonces se le quita aquello, ¿no? Sí. Y el fiat divino hizo entonces el segundo paso en mí, llevando mi germen humano, por él purificado y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrentes sobre mi pequeñez en acto de ser concebida. Este es otro punto que es así como difícil poderlo poner en un punto claro. El germen humano está en el alma de María. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque si lo quieres volver a leer, o sea, Dice, y el fiat divino hizo entonces el segundo paso en mí, llevando mi germen humano, por él purificado y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrentes sobre mi pequeñez en acto de ser concebida. Uh-huh. O sea, el fiat divino purifica el germen y esa purificación permite que el querer divino se vuelque en ella. Pero está hablando del alma, no está hablando del cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Está hablando del alma. Ahora, el germen humano, ¿qué es el germen humano? ¿Cuál sería el germen humano? O sea, ¿qué es lo que nos hace ser hombres? Los deseos de humano. La voluntad. La voluntad. Todos los seres creados tienen una voluntad. El chango tiene una voluntad de chango, que es lo que lo hace ser chango. ¿Sí? Sí. El gato tiene una voluntad de gato y es lo que lo hace, tiene encerrado en ella todos los actos que debe hacer un gato. El ser humano tiene una voluntad humana en donde se encierra todos los dones, todos los atributos y todo lo que nos hace ser humanos. Entonces yo pienso, esto es un pensamiento, yo creo que el germen humano puede ser la voluntad, que es una de las potencias del alma. Y si nos fijamos lo que está diciendo, o sea, se vierte, el fiat purifica. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quién es el fiat? El hacedor. El creador, o sea, es el que crea el alma de María. Y en el momento de crearla, está poniendo el germen humano tal y como él lo quería para todos. Y en ese preciso instante, el querer divino se vierte en ella
en ese germen para dejarla totalmente sin manchas, sin culpa y ha quitado, purificado totalmente su germen. Esa herencia que traemos de ausencia divina, eso se transmite por Herencia. por herencia, o sea, es cromosómicamente se está transmitiendo, porque la parte creada es transmitida por el ser humano. La voluntad no es transmitida por nosotros, pero trae una, ¿cómo diríamos? Una secuencia, ¿sí? Y es una secuencia que es lo que nos hace ser hombres. Y eso Adán es el que nos contiene a todos, si recordamos las palabras de Jesús, nos contiene a todos y nosotros vamos a poder tener lo que Adán tiene. Lo que Adán no tiene, nunca lo podremos tener. Adán tenía voluntad. Por lo tanto, esa voluntad quedó dañada en él y es probable que ese daño se continúe como herencia en el momento de la creación del alma. Es también pensamiento mío, ¿no? Sí. Pero bueno. Dice, y la divinidad, descubriendo en mí, bella y pura su obra creadora, sonrió de complacencia y queriéndome festejar, el Padre Celestial vertió en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría y el Espíritu Santo mares de amor. Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos. Este es otro punto. Eso es lo que le quería preguntar. Esas son las tres potencias del alma. La voluntad, la sabiduría y el amor. La inteligencia y el amor. Bueno, en ese punto es en donde podemos pensar, si la creación de Dios, ya no hablemos del alma de María, hablemos de nuestras almas. Ajá. Si en la creación de Dios, al crear mi alma, o sea, en ese momento fuera totalmente como Dios la quiere, todos hubiéramos sido inmaculados. Es lo que le iba a preguntar. Así es, Sí. Todos hubiéramos sido inmaculados. Ajá. Y el querer divino se hubiera volcado sobre nosotros y en ese momento hubiéramos quedado exentos de la culpa original. Ahora, pensar que Dios crea algo manchado es muy difícil poderlo pensar. Dios no es que esté creando almas, vamos a ponerlo de otra manera. Cuando una flor muere, deja semillas y esas semillas dan una nueva flor. No es que Dios esté creando otra flor. Dios está sosteniendo la ley que le puso a esa flor y a esas semillas para poderse reproducir. Y entonces el germen de una rosa es dar rosas y va por herencia. ¿No podría ser lo mismo del alma? Pero a lo mejor esa falla es nuestra libertad. Es que ya entra ya la voluntad. Por eso, sí, totalmente de acuerdo. Pero recordemos que mi libertad no entra en ese punto. A mí no me preguntan si quiero o no quiero tener la ausencia de vida divina o de voluntad divina. Eso ya no me lo preguntan. Eso simplemente es mi herencia por venir de Adán. Y Adán pierde esos dones y al perderlos, al no tenerlos, no los puede transmitir. Es como si a la primera semilla de rosa le hubiéramos quitado un cromosoma X, o sea, el quitarle la presencia de espinas en su tallo, ningún rosal hubiera tenido espinas. Ajá. ¿Sí? Ajá. Sí. Así que bueno, probablemente por ahí ande, vuelvo a repetir, es simple juego de palabras, ¿no? Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos,
que mi pequeñez, no pudiéndolos contener, formaba olas altísimas para enviarlas nuevamente como homenajes de amor y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Debes saber que yo te amo mucho y quisiera ver tu alma llena de mis mismos mares. Estos mares míos están llenos y quieren verterse, pero para hacer esto, debes vaciarte de tu querer, a fin de que el querer divino pueda hacer el segundo paso en ti, y constituyéndose como principio de vida en tu alma, llame la atención del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo, para volcarse sobre ti con sus mares desbordantes. A ver, repítenos esta última pedacito. Y constituyéndose como principio... Un poquito antes, sí. Una línea anterior. Dice, estos mares míos están llenos y quieren verterse, pero para hacer esto, debes vaciarte de tu querer. A ver, para que Dios se pueda vaciar sobre aquella alma, necesitamos primero vaciarnos de lo nuestro. Luego, a fin de que el querer divino pueda hacer el segundo paso en ti. Este es el segundo paso que Dios hizo en el alma de María y que ahora lo quiere hacer en nosotros. ¿Y qué es? Y constituyéndose como principio de vida en tu alma. Constituyéndose como principio de vida en el alma. ¿Qué quiere decir eso? Sí, hacer Dios. Que el primer movimiento sea divino. Que sea todo, sea todo en que nuestra vida y todo lo que hace que yo viva y todo lo que hace que yo me mueva y todo lo que hace que yo saque de mí lo que tengo que sacar sea divino. ¿Sí? Ahí es donde se cumple todo este proceso que está expresado en el catecismo, de que nos quiere participar de su vida, de su santidad, de su ser, de su vida divina, de todos los atributos de Él, porque se vuelca sobre nosotros y se vuelve principio de vida. Todo lo que haga de ahí en adelante la criatura es divino. Ese era su plan original al crear a Adán, ¿no? Así es. Que él fuera la vida de Adán. O sea, Adán era el sujeto ideal para que Dios se pudiera poner en él y pudiera continuar su vida en la creación. Unido con él, ¿no? O sea, no descartándolo, no desechando a la voluntad de Adán, sino uniéndose. Dice, y constituyéndose como principio de vida en tu alma, llame la atención del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo, para volcarse sobre ti con sus mares desbordantes. Pero para hacer esto, quieren encontrar en ti su misma voluntad, porque no quieren confiar a tu voluntad humana sus mares de potencia, de sabiduría, de amor y de belleza indecibles. Pero ten valor, si tú me prometes darme tu voluntad en mis manos, yo, tu mamá celestial, te tomaré en mis brazos, te pondré sobre mis rodillas y reordenaré en ti la vida de la divina voluntad. Y también tú, después de tantas lágrimas mías, formarás mi sonrisa, mi fiesta, y la sonrisa y la fiesta de la Trinidad Sacrosanta. Bueno, vamos poco a poco encontrando algo que nos viene a explicar quién es María, ¿no? A María le podemos poner todos los atributos que queramos desde el punto de vista humano. O sea, la podemos comparar con lo que ustedes quieran, como el vaso de elección, como la depositaria de todos los dones, de todas las gracias, de toda la redención, como quieran concebirla, pero nunca la hemos concebido como vida divina. Como vida divina que viene a llevarnos a nosotros a querer vivir esta vida divina en nosotros para que ella tenga compañía en ese ambiente de vida divina. Es tremendo, ¿no?
Sí, un enfoque diferente a lo que siempre teníamos considerada a María. Así es. Yo la puedo comparar con el sol y decir María es el sol que ilumina y todo, pero eso no me dice nada. No me dice nada de decir, es que a través de ella se ve todos los dones del sol, todas las gracias que el sol tiene pueden llegar a mí. Perdón, pero eso es poesía. No, María es vida divina. Y es de donde sale, de donde emana todo aquello, lo que platicábamos al principio, ¿no? En fin, a ver. Sigue el Sí, tercer ¿tenemos paso. preguntas? Pero no del tema. Saludos nada más. Bueno, de Silvia. Dice desde Argentina, nos estamos preparando para consagrarnos a María con Montfort y los escritos de la Reina del Cielo. Tendremos la visita de un sacerdote y del joven Pablo. ¿Cómo le parece? Por eso, magnífico, yo creo que el punto principal es la consagración a María. Debemos entender que es una consagración, no es nada más el acto, ¿cómo diríamos?, bonito, el acto devocional de decirle a María, María, yo me consagro. No, yo creo que eso es todavía muy Superficial. muy superficial, muy pequeño. Consagrarse a María, consagrarse a Jesús, el hecho de la consagración quiere decir que aquello que se consagra se dedica única y exclusivamente al servicio de Dios. Consagrarme a María es consagrarme y estar total y absolutamente decidido a que toda mi vida esté unida, consagrada al servicio de María. Y María nos va a poner, como lo estamos oyendo, a servicio de la divina voluntad. Si es así, es totalmente excelente. A través de esta parte de Grignon de Montfort, está bien. Él entendió mucho de María, él fue un visionario que entendió algo de María. Pero bueno, lo podemos usar como un camino para llegar, sí, pero en el momento que nos consagremos a la divina voluntad en María, o en María por medio de la divina voluntad, yo diría que debemos olvidarnos de Grignon de Montfort, porque Grignon de Montfort me deja en el plano humano, ¿sí? Y María me quiere elevar al plano divino. Así que, qué bueno, o sea, es bueno, pero sí entendiendo esto y entendiendo que una consagración no es nada más ese acto de efusivo, decir, sí, sí me quiero consagrar. Tiene que ser un acto perfecto de haber meditado, de haber analizado totalmente qué quiere decir consagrarme a María. Y pensar bien el compromiso que se adquiere, ¿no? Así es. Así que yo les diría, perdón que lo diga de esta manera, ya sé que a muchos no les va a gustar, pero no importa. O sea, consagrarme a María sin tener un pleno conocimiento de lo que es la divina voluntad no tiene sentido. Yo pienso que primero hay que conocer lo que es la divina voluntad, estar de acuerdo con todo eso y estarlo practicando ya, con el deseo de practicarlo, y entonces sí, es el momento de decirle a nuestra madre, Madre, aquí estoy, y me consagro totalmente a ti para el servicio de la divina voluntad y de donde tú me vas a guiar. Pero si no conozco lo que es la divina voluntad, no tengo el conocimiento perfecto de lo que es eso, perdón, pero esa consagración como que no tiene fuerza, ¿sí? Tiene mucha emotividad, de acuerdo. Tiene mucha parte sensible, de acuerdo. Podemos tener todo la buena intención, pero no tenemos el conocimiento. ¿Nada? Sí, el tercer paso. A ver.
Tercer paso. Escucha, hija mía, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el Fiat Supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita, me dotó de razón divina, y movida toda la creación a fiesta, me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina. Querida hija mía, has de saber que la divina voluntad, cuando reina en el alma, no sabe hacer cosas pequeñas, sino grandes. Quiere concentrar en la afortunada criatura todas sus prerrogativas divinas, y todo lo que ha salido de su fiat omnipotente la circundan y quedan obedientes a sus indicaciones. ¿Qué cosa no me dio el fiat divino? Me dio todo. Cielo y tierra estaban en mi poder. Me sentía dominadora de todo, incluso de mi mismo creador. Esas palabras son tremendas, ¿no? O sea, se sentía dominadora de todo, incluso de Dios. Por supuesto, teniendo la divina voluntad como propia, como vida propia, teniendo el querer divino como principio de vida, todo lo que esa persona, esa alma, esa criatura quiere hacer, lo hace, pero lo injerta en el querer divino, porque es un acto divino, y Dios hace lo que hace la criatura. Eso es tremendo, de veras tremendo, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos toda esta maravilla, y recordar que eso es lo que decíamos ahorita con lo de la consagración. La divina voluntad nunca hace cosas pequeñas. Y una consagración sin el pleno conocimiento de lo que es vivir en ella es una cosa pequeña. Es lo que se hace normalmente en cualquier consagración a la Virgen de Fátima, al servicio del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, es válido desde la voluntad humana, por supuesto, y es hermoso que haya almas que se consagren, pero en la divina voluntad es otra cosa. Ahí podría ser al revés, primero vivir en la divina voluntad y ya automáticamente estamos consagrados. Estaríamos consagrados ya, pero bueno, se puede hacer en el sentido de cuando yo sepa, quizá no de vivir, pero cuando menos de saber. Pero alguien que yo no sé qué conocimiento tengan, supongo que no es total. Supongo que estando en Argentina, decían, ¿verdad? Uh-huh. En Argentina la mayor parte de las personas que están en Argentina pues están iniciándose en este conocimiento. Sí, pero abajo nos pone que estuvo en el retiro que usted llevó para allá. Entonces, por eso es que lo supongo, ¿no? Porque en realidad es poco el conocimiento. Ahora, el problema es muy sencillo. ¿Se pueden consagrar? Sí, no. Nadie les dice que no, pero no es una consagración real. ¿Plena? Y sobre todo, que si no se cumple, se está haciendo una traición a esa entrega. Yo así lo vería, ¿no? Yo me consagro y le digo al Señor, aquí estoy. Pero salgo de ahí ese mismo día o al otro día o a los 3 días, empiezo a vivir de nuevo en mi voluntad, que es lo más normal. ¿Por qué? Porque no conozco toda la profundidad de esto, entonces realmente no sería muy adecuado. Yo sé que hay muchas opiniones al respecto, que hay opiniones de personas que dicen que sí, que es muy bueno, que esto ayuda, no lo pongo en duda, puede motivar, ¿sí? Pero desde un punto de vista humano. Pero aquella consagración está, y el problema es que no la cumplo. Por eso le decía el compromiso. Por eso porque podemos estar burlándonos de Dios. No tanto como burla, sino es simplemente un no cumplir con lo que yo me estoy comprometiendo. Es igual que un matrimonio. En el momento que 2 personas se unen, se casan, en el momento de que dicen sí, aceptas por esposo, aceptas por esposa, sí, es una consagración.
Pero una consagración que en un gran número de casos no es llevada a cabo con pleno conocimiento. Y por eso es que al mes o al año o a los 5 años se están divorciando. Sí. ¿Cumplieron con su juramento? No. No cumplieron. ¿Por qué? Porque no tenían el pleno conocimiento. Si no se tiene el pleno conocimiento, no sabemos las consecuencias de ese acto. Yo por ejemplo, me consagré a la Virgen por el mismo libro de Griñón de Montfort, pero yo no conocía la Divina Voluntad. Y la Virgen me llevó a conocer la Divina Voluntad, a ver si me quería quedar. Y sí, me convenció luego. Claro. En fin. Pero no conocía yo nada. Pero no conocías esto. Voluntad. O sea, conocías la parte humana y estás de acuerdo en consagrarte ahí. Perfecto. Pero una consagración a la Divina Voluntad sin conocer. En fin, saludos. Saludos. A ver, seguimos. Ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Oh, cómo me duele el corazón al verte débil, pobre, sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma. Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan, todos míseros harapos de tu voluntad. ¿Pero sabes el por qué? Porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino, que poniendo en fuga todos los males del querer humano te haga feliz y te llene de todos los bienes que él posee. Ah, si tú con propósito firme te decides a no dar más vida a tu voluntad, te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes, y entonces todo te sonreirá. Espérame tantito, porque esto es junto con a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Dice, ¿cómo me duele el corazón? Está hablando la Virgen. Al verte débil, pobre, sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma. Temores, dudas, preocupaciones, son lo que te domina. Todos harapos de tu voluntad. ¿Pero sabes por qué? Porque la divina voluntad, porque la vida del querer divino no está en totalidad en ti. Creo que es como una reafirmación de lo que estamos hablando. Y María se duele por eso. Se duele por vernos en estas condiciones que ya dijimos que sí, pero a la hora de la hora decimos que no. Es que la voluntad humana se batalla para el otro lado. Así es. Hay que irla dominando. Y entonces todo te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso. Y toda la creación festejará a la recién llegada al reino de la divina voluntad. ¿Y cuál es el tercer paso? El dominio de sí mismo. Dominio. El dominio de uno, el dominio de la creación y el dominio incluso de Dios. O sea, y esto nos explica todo aquello que Jesús nos va hablando en los escritos, de que Él es Rey de Reyes. Pero nosotros, para convertirnos en reyes, dice Jesús que Rey es aquel que pone su vida en donde reina, y nosotros somos reyes de la creación. Por lo tanto, tenemos que poner nuestra vida divina en la creación. ¿Sí? O sea, porque Dios hizo las obras y a nosotros nos toca ponerle la vida a esas obras. Así que, de alguna manera, estamos entrando en este terreno de llegar a poseer todo aquello, de ser reyes a la hora de transmitir esto, hacernos dominadores de la creación. Porque si yo impongo mi vida sobre las cosas creadas, en ese momento yo soy el rey de eso. Y ahora, ¿cómo? Soy el rey, el dominador de mí mismo. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de que yo me salga de mí, ya no hay forma de que mi voluntad tenga actos propios.
pero y dominadora de Dios. Lo que decíamos hace un momento. En el momento que el querer divino actúa en mí, en ese momento yo estoy poniendo a Dios en las condiciones de que tiene que hacer lo que yo hago. Y estoy poniendo mi vida en su vida. Perdón, pero esto es la locura. La locura. Y es porque ya estoy haciendo lo que él quiere hacer. Claro, pero como lo hago con lo de él, Sí. pero lo hago desde mí, no desde él. Sí. No soy un vehículo para que él obre. Eso es la santidad humana. No, se transfunde en mí, se funde en mí, y ahora actuamos, pero actuamos unidos. Y soy yo el que actúa, pero actúa con todo lo de Dios. Entonces, estas son las obras mayores que Jesús hablaba en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Sí. Que todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Entonces, hija mía, dime, ¿me escucharás? ¿Me prometes que no harás jamás tu voluntad? Has de saber que si lo haces, yo no te dejaré jamás. Esta es una promesa de la Virgen muy fuerte que tenemos que tomar en cuenta. Uh-huh. No nos va a abandonar jamás. Que si soy fiel a esa consagración, ella será fiel de no dejarme nunca. ¿Sí? Uh-huh. Me pondré en guardia de tu alma. Te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija. Te daré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad. ¿Qué más garantía, no? Pues sí. ¿Qué más garantía, qué más belleza podemos esperar de todo esto? Y sobre todo, ahora María empieza a tomar realmente el papel que le corresponde, porque a ella le toca el formar este reino. La primera transmisión de este reino es en Luisa. Ahora, en Luisa es el punto, es la cátedra, dice Jesús, donde saldrán las verdaderas enseñanzas de cómo se vive en la divina voluntad. Esto es importante entender. Cátedra, o sea, de ella saldrán. No hay nada en el mundo que nos diga cómo vivir en la divina voluntad, porque la cátedra y las verdaderas enseñanzas salen de Luisa. Todo lo que hay ahorita es simplemente un indicio de que lo que se va a revelar en Luisa es verídico. El catecismo, el evangelio, fueron indicios de que aquello que venía era una realidad. Así que en Luisa vamos a encontrar la verdad tal cual. Todo aquello que no esté inscrito en esta cátedra, en estas verdaderas enseñanzas, definitivamente no tiene nada de valor para la vida en la divina voluntad. Bueno, perdón, Se emociona. me emociono. Y yo creo que las palabras de la Virgen son emocionantes. Sí, como. Las palabras de Jesús vibran en cada uno de nosotros, Sí. y nos hace sentir cosas así raras, ¿no? Sí. Y el firme deseo de no sé si decirlo esté correcto o no esté correcto, pero les aseguro que no es nada propio. El firme deseo de defender esas verdaderas enseñanzas, de defender esa cátedra que sale de Luisa, y sobre todo de defender el amor, el honor, la gloria de Dios. Pero lo primero es creer que todo esto es verdad. Así es. Es el principio. Ese mar de su palabra que pone a nuestra disposición y lo sumerge a uno en cada lectura. Así es. Bueno, amigos, pues gracias por haber estado con nosotros. Y seguiremos todo este mes, trataremos de abarcar
esta gran enseñanza que nuestra madre nos trae a través de este libro. Ahorita llegamos hasta el tercer paso. Ujú. Ahorita es un poquito más difícil, no difícil, sino profundo, hay que profundizar más. Ya a partir de más o menos la meditación 30 ya es más fácil. No es cierto. Vamos a ver. Y por lo pronto, pues nos despedimos de ustedes, Alejandro, Gracias, doctor. Alejandra Gracias, doctor. y un servidor. Les agradecemos todos sus saludos, comentarios y recuerden el miércoles en Verdades Divinas pueden seguir preguntando sobre este tema. Muchas gracias.